¿Cómo estás? Sí, así mismo nosotros acá por tribunales y ya nos encontramos también con la doctora Esther Roa que está haciendo acá el control de causas de corrupción pública, doctora. Así es, hoy estamos haciendo nuestra rutina diaria con una colega y bueno, estamos detrás también del expediente de Javier Díaz Verón, que próximamente va a estar de juicio oral y público. Ya presentamos notas pidiendo la grabación o la transmisión en vivo de ese juicio emblemático y bueno, estamos en esa, Carlos. ¿Y qué casos de corrupción están, ese recorrido que les permite, qué conclusión después de ese recorrido tiene con relación al avance de estos procesos de corrupción pública, doctora? Y el Poder Judicial está aplazado, y principalmente la Sala Penal y la Sala Constitucional, cargo. Hay muchísimos expedientes emblemáticos de corrupción pública que todavía ni siquiera están integradas las salas, lo cual significa que la demora para resolver va a ser mucho más. Y eso es preocupante porque no hay una política institucional para acabar con la mora que es el mayor obstáculo y la falta de sanciones también en aquellos casos en donde las defensas abusan de ese poder dilatorio que muchas veces presentan, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí hoy estamos presentando varias notas para tratar, primero, para integrar las salas, para que se puedan resolver. Hay casos, por ejemplo, de un ex intendente, César Balbuena, que es del interior, que está suspendido su juicio oral hasta tanto la Sala Constitucional resuelva, por ejemplo, una etapa que acá en Asunción ya se superó, en donde los criterios son claros. La Corte Suprema de Justicia en reiteradas veces en las sesiones dijo de que una acción de inconstitucionalidad sin una medida cautelar no puede suspender la sustanciación de esas audiencias. Pero sin embargo, en el interior del país todavía tenemos esos dilemas, Carlos. Tribunal, o sea, eso no sucede acá, o sea, ¿qué tribunal es el que suspendió tener todos los datos así? César Barbuena, ¿qué era el doctora? ¿Me dijiste? Yo te voy a pasar los datos, es un ex intendente. Fue condenado, hubo un reenvío para analizar otra vez o juzgar penas, ¿verdad? En este caso el reenvío es por eso, pero vos sabés que es una condena que todavía no está firme, que ya también tiene sus años y corre serio riesgo de quedar impune. Ese expediente se había presentado una acción de inconstitucionalidad, nosotros estuvimos también monitoreando, presentando notas, hasta que se resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad, pero después presentó una aclaratoria, entonces ahora estamos detrás de la aclaratoria, ya te digo que llevan muchísimos meses para que se pueda resolver una simple aclaratoria dilatoria que está interrumpiendo un juicio oral y público en un caso emblemático de corrupción pública. César Balbuena. César Balbuena, acá ya tengo otro caso, otros ejemplos que de repente tengas, doctora, que es muy importante. Son casos también emblemáticos que tengo, por ejemplo, el de Ramón Benítez de Tabe, no sé si te recordarás. Sí. El caso de Tabe, por ejemplo, le pasa lo mismo, está ya para juicio oral y público, o sea, ya está con el tribunal, pero sin embargo los autos principales están en la sala constitucional, lo cual significa un impedimento para poder fijar la fecha de juicio oral y sustanciar esa audiencia tan importante. Nosotros ya presentamos muchas denuncias, incluso estamos haciendo esas denuncias ya en forma pública en las redes sociales, en donde le estamos responsabilizando a la sala constitucional de una manera más, para mí es violenta, ¿verdad? Donde en muchos casos hemos detectado que en casos muy emblemáticos de corrupción, para pasar la mano a los corruptos, piden los autos principales y los jueces inferiores, entonces obviamente, imagínense, un ministro de la Corte Suprema de Justicia que pide los autos principales, un juez inferior no va a decir tráigame esos autos principales porque tengo que desarrollar el juicio oral y público porque me imagino, ¿verdad? Por ese temor que ellos tienen, entendiendo también de que esta es una coartada de los corruptos, o sea que hay muchísimas cosas que nosotros con estos controles nos estamos percatando. El otro caso es la causa creo que era el tema de las tierras San Agustín, ¿verdad? No me viene en la cabeza el nombre de Arnaldo Milciades, Martín. sí, Arnaldo Martín Jara.
Y Milcea Dure. Arnaldo Martín Jara. Así mismo, también está en la sala constitucional. Muchos expedientes, como Raúl Fernández Littman, en algún momento de su proceso, los expedientes estuvieron retenidos en la sala constitucional. Esa práctica se tiene que desterrar desde el seno de la sala constitucional, teniendo en cuenta de que ellos son ministros de un poder del Estado y tienen que ser los ejemplos. Tienen que ser los ejemplos para acabar con la mora. Tiene que ser ejemplo de que la justicia es igualitaria para todos, de que incluso, ¿verdad?, los mensajes a la ciudadanía y a los corruptos se dan cuando ellos resuelven, cuando el imperio de la ley actúa sobre ellos. Entonces, digamos, se puede erradicar la corrupción. Pero si la impunidad sigue siendo la regla, Carlos, jamás vamos a lograr eso. Así es que eso es lo que yo puedo aportarles hoy, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer los controles, estamos detrás también de pedir a la Corte Suprema de Justicia una veintena de expedientes que ya fuimos monitoreando, Carlos Elvio creo que está también. Entonces, lo que yo te quiero decir que hay como una veintena de expedientes emblemáticos de corrupción pública que hace más de 4 o 5 meses que nosotros venimos pidiendo para que se agregue en el observatorio, porque una vez que ingresa en el observatorio, el Poder Judicial cumple un requisito innegociable, que es la transparencia, que es la rendición de cuentas. Pero, sin embargo, hasta ahora el doctor César Diesel no firmó esa resolución, por lo tanto, la gente digamos, la dependencia del observatorio no puede ingresar esos más de 20 expedientes emblemáticos de corrupción pública. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas son dos condimentos que dinamitan justamente, ¿verdad?, el Estado de Derecho. Y nosotros necesitamos que el Poder Judicial demuestre ese señorío, demuestre ese poder del Estado y que nos iguale tanto a gobernados como a gobernantes ante la ley. Bueno, quiero volver a ese punto que me parece sumamente importante, esa práctica nefasta, esa práctica terrorífica de la Corte anterior que sigue ahora en la sala constitucional que vos estás denunciando y que nosotros ya hemos recibido varias denuncias. Cuando pensábamos que todo esto ya se iba a desterrar, el tema de solicitar los expedientes principales. No hay ninguna necesidad para que la Corte Suprema o la Sala Constitucional solicite los expedientes principales, doctora. Eso es evidente que los ministros, si solicitan el expediente principal, es porque le quieren pasar a alguien, ya sea en casos particulares, porque hay casos particulares que nosotros ya tenemos casos concretos en donde solicitan el expediente principal y traban de esa manera el juicio oral. Eso es gravísimo. Eso es intolerable porque, sobre todo en los casos de corrupción pública y en cualquier caso, en un caso entre particulares, incluso como va a la Corte Suprema de Justicia a solicitar el expediente principal para trabar el inicio de un juicio oral, por ejemplo. Entonces, ustedes están detectando que se da todavía esta práctica nefasta en los casos de corrupción pública, incluso, doctora. Sí, Carlos, y qué buen tema que haces esa introducción, y quiero aprovechar también para decir lo siguiente. Todos los beneficios procesales que se le dan a los corruptos, después se benefician las otras personas, el común, vamos a decirle. Antes, cuando salía una condena elevada, directamente a la cárcel. No hay tutía ahí. Después salió de que no, si es que no está firme, no sé qué, entonces tiene que irse a un arresto domiciliario, y con los arrestos domiciliarios están privilegiando a corruptos. Pero eso también alcanza al común denominador, lo cual significa que en Paraguay no vamos a tener justicia ni aquellos casos particulares, ni en estos grandes casos de corrupción, y mucho menos tal vez el crimen organizado, ¿verdad? Entonces es una práctica nefasta en donde la debilidad institucional se dan justamente en esas prácticas que nace del seno de la propia Corte Suprema de Justicia, de los propios ministros de Corte. Entonces, eso es preocupante. Acá, por ejemplo, el tema de las acciones de inconstitucionalidad, así como estabas nombrando, ¿cuántas personas que tienen sus causas personales están detrás de un juicio oral, una audiencia preliminar, en donde dicen, no, pero si el expediente de un corrupto fulano de tal está su expediente, ¿por qué mi expediente no puede estar ahí? ¿O por qué esa práctica no puede instalarse
juntarse conmigo. Se está destruyendo y yo no estoy viendo esa reacción de parte de los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia, Carlos, porque los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia creen que son una isla. Cada ministro dice, no es mi problema porque yo sí saco rápido la resolución, no es mi problema porque yo sí esto. Y sin embargo, cuando la percepción desde afuera es la falta de justicia, es la corrupción judicial, no estamos diciendo nombre, estamos dando un poder del Estado. Entonces, sacúdanse, señores ministros, reúnanse, unifiquen criterios, no perjudiquen más al Poder Judicial, debilitándonos con sus fallos, debilitándolos con su mora, debilitando sus ausencias muchas veces en lugares tan importantes como es la de estar, ¿verdad? Yo siempre digo, los ministros se van en lugares donde van a ser recibidos con los funcionarios y los jueces. Vayan vayan y conversen con los justiciables, vayan y conversen con los abogados, con los ciudadanos, que son los receptores de tanta corrupción y de tanta impunidad en Paraguay. Pero viven en un microclima, en sus curules, que muchas veces están alejados de esa realidad que nosotros conocemos a diario. Y lo peor es que todos se callan, porque nadie quiere descubrirse entre ellos. Todos mantienen absoluto silencio. Es cierto eso que vos estás diciendo. Dicen, yo saco rápido, yo me expido rápido, pero no denuncia la desidia, el desinterés o la mora de sus colegas para no enfrentarse con ellos. Sí, necesitamos un solo ministro, un ministro que represente al pueblo en estos momentos tan álgidos en donde la ciudadanía siente los efectos de una justicia bastardeada por la clase política, bastardeada por la clase económica, en donde las personas, los comunes, ya ni siquiera tenemos, digamos, la esperanza de que esta justicia nos ampare. Nosotros necesitamos un ministro que sacuda el tablero, nosotros necesitamos un ministro que empiece a dar la cara, a contar todas esas verdades que ellos manejan en ese mundo en donde muchas veces nosotros no accedemos, pero sí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Porque desde este lado se percibe mucha ausencia, mucha falta de responsabilidad, mucho apego al cargo, pero sin responsabilidad alguna, solamente por figurar como ministro de Corte, pero sin embargo no están cumpliendo ese rol tan importante que es la de darnos seguridad jurídica, en donde nosotros podamos decir, acá puede haber miles de corruptos, pero tenemos una justicia robusta que va a alcanzar a estas personas. Aquí no ocurre eso. Imagínate, Carlos, que estamos tocando fondo. Hay condenas firmes. Estoy hablando de la condena de Roberto Cárdenas. Está condenado a 8 años. Pero él, ¿por qué no cumple todavía? ¿Por qué no se puede hacer efectivo? Porque primero, acá es la responsabilidad del fiscal general del Estado. Nosotros en varias oportunidades hemos acercado las notas ante el juez, en este caso el doctor Mendoza, que es el juzgado de ejecución, y él dice, o por lo menos su funcionario dice, lo que pasa es que él no puede motus propio, tiene que ser el fiscal de ejecución. Y tiene razón, ¿verdad? En ese aspecto tiene razón, y no también, ¿verdad? Porque también en un estado de ejecución, ella tiene que también tener esa iniciativa de hacer cumplir lo que ordena la ley, ¿verdad? Pero se pasan la pelota. El juez dice de que digamos, la orden de allanamiento, por ejemplo, en el caso de Roberto Cárdenas, la burla. Él está en su casa, está en su quinta, él está ahí jodiendo la vida a la gente y él está con una condena firme, pero sin embargo el juez de ejecución dice, sí, pues yo no puedo hacer nada, ya saqué una orden de captura y está ahí, ¿verdad? Y él se pasea a su ancha por Lambaré. Y el juez de ejecución, por ejemplo, dice, bueno, no, lo que pasa es que eso ya está en estado de ejecución y ellos tienen que ordenar todo aquello para hacer cumplir su resolución, porque así dice la ley. Se pasan la pelota porque no tienen el coraje suficiente y la responsabilidad de hacer cumplir la ley, y eso es el acabose. La Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado tienen que reunirse, no para firmar papeles, sino que para firmar y ponerlos en práctica. Y acá tenemos una crisis, está Raúl Fernández Lidman con condena firme y se está paseando a sus anchas. Lo de él, ¿por qué hasta ahora no se cumple, doctora? ¿Cuál es el inconveniente? Raúl Fernández Lidman recusó. Lo que pasa es que pasó lo siguiente. Estuvimos detrás de esos expedientes emblemáticos de corrupción porque la idea es de que esta persona, después de ese largo trajinar de ese proceso de garantía, de pasar todo ese filtro, cumplan su condena, o si no es una burla.
Nosotros nos fuimos en el juzgado de ejecución a decirles a ellos, ¿verdad?, de que por favor cumplan la resolución lo más pronto posible. Y la respuesta de los funcionarios son, no, nosotros tenemos que controlar hoja por hoja, porque tenemos que revisar si están o no las fojas, están bien foliadas. Imagínate, un formalismo permitió que esa mora en resolver esa juez de ejecución, de que presente una recusación o porque él, no, en el caso de Raúl Fernández Lima se declaró incompetente, después de muchos días se fue envió el expediente a la ejecución de, digamos, de delitos económicos especiales, ¿verdad? Y entonces ahí hubo una puja, después ya él le recusó y ahí ya está en el limbo, ¿verdad? O sea que ya hay un circuito de chicana, lo cual le va a permitir por lo menos descansar 2 años. 2 años como mínimo. Y para cuando eso, no estoy segura, ¿verdad? Pero si tiene arresto domiciliario va a tocar tambo y ya se va otra vez a su casa. Así pasa. Si tenés esos datos específicos para poner los nombres de los jueces, los motivos, etcétera, entonces para que podamos publicar, porque son importantes esos datos, pero hay que poner con nombre y cara de los jueces en este tema. Por último, el caso de Óscar Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes, condenado entonces en un juicio oral y público a 11 años de cárcel por un desvío de más de 42.000 millones de guaraníes. Hay un tribunal de apelación que hasta ahora no se expide, doctora. Así es, lastimosamente, ¿verdad? Ese expediente se fue a parar en el feudo del clan Núñez, Carlos, y eso a mí me apena muchísimo porque sabemos cómo se maneja la justicia en Paraguay y más todavía en el interior del país. Ese tribunal multifuero integra la doctora María Elena Mesa, la doctora Jazmín Ortiz y el doctor Carlos Escobar. La preopinante es la doctora María Elena Mesa, que yo te cuento que está con mandato vencido desde octubre del año pasado. Entonces me imagino la presión que tendrá la pobre, ¿verdad? Por otro lado le tenés a Jazmín Ortiz, que es la hija de la diputada Ida Catebeque y del intendente Pedro Ortiz de Benjamín Acebal, ambos cartistas. Entonces Óscar Venancio Núñez es el hermano de Bachi Núñez, que es el presidente de la Cámara de Senadores y hermano de un procesado y un condenado a 11 años de cárcel. Y después está el doctor Carlos Escobar, que integra, que si bien es cierto tiene inamovilidad, también tenemos que estar cuidando ese fallo. Por un lado, nosotros habíamos denunciado en su momento, ¿verdad?, la afinidad que tiene la diputada Ida Catebeque y el intendente de Benjamín, Pedro Ortiz, con el procesado y condenado Óscar Venancio. Incluso estuvimos filtrando fotos, hasta ayer me estaban pasando incluso otras fotos en donde se los ve a ellos reunidos con Óscar Venancio Núñez, pero su hija no se apartó de este proceso. Y no se apartó simplemente, supongo, ¿verdad?, de que un voto es un voto. Entonces hay una puja terrible. Ojalá que estos magistrados entiendan de que ese fallo es uno de los fallos, porque yo leí y me imagino que ustedes también, uno de los fallos bien elaborado, bien formulado, bien argumentado, pero yo creo que la estrategia, honestamente, Carlos, están buscando las aristas de la prescripción. De ahí va a venir la mano, de ahí viene el análisis y no me va a sorprender absolutamente de que eso termine en el OPAREI porque ellos resuelvan, por ejemplo, la prescripción de esa causa penal. Y bueno, después nos quedará la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, que también tiene que tener un criterio uniforme que nos dé esa estabilidad que necesitamos y no que premien justamente a personas que muchas veces acuden a esas dilaciones para poder servirse de una extinción o de una prescripción y después refregarnos por la cara de decir yo fui sobreseído, mi buen nombre y toda la historia, ¿verdad? Así que estamos en esa nebulosa, no hay confianza en ese tribunal multifuero, Carlos, y vamos a ver qué pasa. No hay confianza y bueno, he visto yo las publicaciones de las fotos, nosotros también llegamos a publicar esas fotos, entonces que lógicamente son muy evidentes, valga la redundancia, ¿verdad? Porque ya son fotos. Entonces, eso, a ver, el fiscal de la causa, quién es el fiscal, si tomó conocimiento, si le recusó por eso a la jueza Jazmín Ortiz, ¿verdad? Porque para mí ella no va a salir en otro sentido que a favor del condenado en primera instancia, ¿verdad? En un juicio oral y público. Yo sinceramente en ese no tengo ni la más mínima confianza en ese tribunal.
y estoy en un 90% o quizás más seguro de que eso va a ser anulado, revocado o lo que sea, va a aparecer así como vos estás señalando, porque ahí las pruebas son demasiado contundentes. Durante el juicio oral estuvimos escuchando a los testigos, o sea, a todos los testigos, además de o sea, en realidad que documentalmente no tienen luego respaldo, o sea, no tiene el exgobernador y los demás acusados porque expedían los cheques, firmaban y no hay ni un solo documento que justifique el trabajo de las personas que fueron beneficiadas o por qué tuvo que haberse expedido esos cheques y por qué tuvieron que haberse extraído esos montos de dinero de la cuenta de la gobernación, doctora. Bueno, es así, nosotros te tenemos que dejar porque estamos cumpliendo, llegando al final de nuestro programa y si nos querés hacer una reflexión final, doctora. Nada, dejar en claro que la Corte Suprema de Justicia tiene mucha responsabilidad en el expediente de Óscar Venancio Núñez. Óscar Venancio Núñez fue condenado en el año 2024, finales del 2024, y durante todo este tiempo estuvo en la sala penal justamente, ¿verdad?, por algunas dilaciones también que hicieron los afectados en este caso, y tardaron muchísimo en resolver, lo cual significa que contribuyeron con la mora. Y la resulta de este proceso no puede quedar impune. La ciudadanía tiene que valorar lo que va a ocurrir con Óscar Venancio Núñez. Si el proceso de Óscar Venancio Núñez queda impune, tiene que rodar acá la cabeza de los ministros en el buen sentido de la palabra, que tienen que ser enjuiciados políticamente y tienen que ser ejemplificadores porque no podemos seguir premiando la corrupción en Paraguay. Óscar Venancio Núñez pagó en una carrera de caballo 80 millones de guaraníes, subestimó a los más necesitados de presidente Hayes. Si la justicia no se pronuncia a favor de la Constitución y de las leyes, los responsables tienen que tener rostro y cara. Hay jueces, hay fiscales, hay camaristas, hay ministros de corte que están bien individualizados, en donde nosotros como ciudadanos tenemos que pedir honestamente de que sean enjuiciados políticamente y para que puedan dejar este poder del Estado que tanto daño hacen con sus fallos, con sus moras, con su falta de coraje, con esa estabilidad y que tanto hace falta en el Poder Judicial. Realmente me pone muy nerviosa a mí ese caso y muchos otros también por la impotencia que siento, Carlos. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente resto de jornada y buen fin de semana. Gracias igualmente. Bueno, la doctora María Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y también de Somos Anticorrupción Paraguay, Elvio, entonces nos daba pintando el panorama entonces de cómo la corrupción tiene pata por todos lados y tienen los involucrados en los robos, los escandalosos robos al Estado, por ejemplo, el encubrimiento del propio Poder Judicial. Nosotros Sí, estamos... señor, nos vamos. Sí, nos vamos. Bueno, agradeciendo a Araceli el contacto. Araceli está ahí. ¿Ya se fue? ¿Está todavía? ¿Ya se fue? Araceli. Bueno, chao, Ara. Ara, ¿qué más buscar. tenés? Todavía no se llegaron los alegatos finales. Alegatos finales era, ¿verdad? Y eso parece que se quería ir a ver. Justamente ahora está explicando el Tribunal de Sentencia la sentencia al funcionario judicial Néstor Zárate. En minutos ya estoy en sala y les paso la señal, compañeros. Dale, gracias, Dale, Araceli. dale, Ara. Ahí Hasta está. luego. Perfecto. Nosotros nos estamos yendo, entonces... Y ya se